Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo seminario del equipo de análisis de FXM. Mi nombre es Javier Rojas y soy el encargado del seminario de estrategia básica del día de hoy. Vamos a estar revisando algunos temas asociados a la creación de estrategias de inversión. Este seminario está netamente orientado a personas que se están iniciando dentro del mercado. Tenemos mucha experiencia y sabemos cuáles son las consultas más frecuentes que se dan en esta etapa y vamos a intentar responder todas ellas a través de distintos ejercicios, distintas presentaciones también teóricas que yo creo que van a aportar a que comprendan un poco mejor cómo funciona el mercado y lo principal, cómo pueden interactuar con él, cómo pueden buscar oportunidades de inversión y al mismo tiempo resguardarse, que es tremendamente importante debido a que es un mercado de renta variable. Nadie puede definir con exactitud cuáles van a ser los movimientos futuros del mercado y por lo tanto el tener una estrategia que contemple políticas de gestión de riesgo es fundamental. Ahora, siguiendo esta línea y antes de comenzar con los temas que tengo preparados para el día de hoy, necesito que pongan mucha atención a nuestro aviso de riesgo para que de ese modo sepan cuál es el alcance de la información que voy a entregar a través de este medio. Recuerden siempre que el operar con márgenes y apalancamiento no solo puede potenciar sus ganancias, sino que además puede potenciar fuertemente sus pérdidas. Por lo anterior, deben asegurarse de que entienden completamente los riesgos a la hora de operar dentro de este mercado, que de hecho puede llegar a no ser apto para algunos perfiles de inversión, y deben recordar siempre que FXM solo ofrece un servicio de ejecución de órdenes. Por lo anterior, quiero que consideren que cualquier tipo de opinión, noticia, análisis, comentario o material basado en investigación que yo presente en este video va a tener solo fines informativos y educativos y no pretende ser una oferta o recomendación para que ustedes compren o vendan dentro del mercado, ¿ya? Recuerden además que los rendimientos pasados no son un indicador de resultados futuros. Por lo tanto, cualquier tipo de ejemplo que yo entregue aquí va a ilustrar simplemente un ejercicio, va a intentar explicar algún concepto, pero no va a garantizar beneficios para quienes repliquen, obviamente, esa operación. Finalmente, también quiero hacer alusión a nuestro aviso de riesgo de operaciones hipotéticas, donde si hacemos algún tipo de ejercicio, por ejemplo, donde busquemos algún tipo de alternativa de inversión y donde esa alternativa de inversión dependa de algún escenario futuro, no quiero que piensen que ese escenario va a darse sí o sí y que obviamente estamos hablando de un rendimiento garantizado. Todos los movimientos del mercado dependen de escenarios futuros que no podemos anticipar con certeza. Por lo tanto, los rendimientos no están garantizados y obviamente los retornos esperados podrían llegar a no darse. Ahora, siguiendo con el seminario y ahora sí metiéndonos de lleno en el contenido central de esta sesión, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los componentes básicos de una estrategia de inversión. Vamos a tratar de enumerarlos, vamos a hablar muy en detalle sobre eso, vamos a hablar de los pasos previos a comenzar a crear la estrategia para que tengan algo muy claro en base a lo cual puedan trabajar y luego de eso vamos a aplicar una estrategia básica que se basa en esos componentes básicos que yo les voy a comentar en el primer punto. Va a ser muy práctico, vamos a trabajar todo el tiempo en la plataforma de inversión y vamos a tratar que sea lo menos teórico posible y sea lo más práctico posible, que ustedes lo puedan ir replicando en sus plataformas de inversión al momento de estudiar esto. Por supuesto, recomiendo también tener a mano un lápiz, un papel, que puedan ir trabajando con los componentes básicos de una estrategia, que los anoten en un lugar que sea visible para ustedes y que luego de eso lo puedan ir aplicando mientras están trabajando en la plataforma. Y finalmente, vamos a hablar de un tema que frecuentemente genera dudas y que es qué tan lejos están estas estrategias básicas de la estrategia de un profesional. ¿Ya? Porque muchas veces pasa eso, uno dice, ok, aquí hay una estrategia básica, estos son los componentes de la estrategia, comiencen a usarlo y luego de eso, claro, la gente practica, la utiliza, entiende bien, sabe cuál es la lógica operativa que hay detrás, confía en la estrategia, pero se ponen un poco nerviosos porque dicen, bueno, esto lo vi en un seminario de estrategia básica, seguro debe ser lo peor que hay y por lo tanto no la voy a usar o ni siquiera la voy a considerar cuando comience a operar en una cuenta real. Vamos a hablar de cuál es la distancia que se debe recorrer entre esta estrategia básica y una estrategia un poco más avanzada que les permite operar con confianza en el mercado real, ¿ya? Ahora, vamos a comenzar a trabajar en la plataforma de inversión, porque tal como yo les comentaba hace un momento, vamos a hacer que este trabajo sea tan práctico como sea posible. Y algo así
ustedes deben estar viendo en sus pantallas en este momento. Hay un gráfico, hay ciertos patrones que uno puede observar, hay un listado enorme de indicadores técnicos que uno podría utilizar para poder comenzar a invertir. Pero ¿cómo inicio? ¿Cómo inicio? A lo mejor ya leyeron en algún portal cómo se utiliza el RSI, cómo se utiliza el MACD, cuál es el soporte, cuál es la resistencia. Pero ¿cómo combinar todo eso para poder comenzar a operar? El tema obviamente causa cierto grado de estrés y la primera parte de los comentarios que quiero hacer el día de hoy es hablar sobre los componentes básicos de una estrategia y de un paso a paso que ustedes deben seguir para poder crear una estrategia de inversión. Nosotros como equipo típicamente definimos se podría decir, proceso creativo de una estrategia en 4 distintas secciones, ¿ya? Pero como estamos hablando de un seminario básico, también quiero incorporar 2 secciones adicionales, ¿ok? Que van a formar parte del trabajo previo a la creación de una estrategia de inversión. Y para mantener el foco voy a trabajar en esta pantalla, ¿ya? No me voy a mover a otras pantallas, sino que voy a tratar de que trabajemos todo aquí. Entonces, paso previo 1. El paso previo 1 será, en este caso, analizar su realidad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con analizar su realidad? Cuando uno estudia, uno lee muchísimo sobre escenarios ideales, sobre los mejores horarios, sobre los mejores instrumentos, sobre los mejores indicadores, sobre cómo obtener una mayor rentabilidad, sobre cómo asumir menos riesgos. Pero finalmente todo eso se enmarca y todo eso se enseña a una persona que tiene límites. Límites de horario, límites de apetito al riesgo, límites de capital de inversión. Y todo eso se combina para hacer que ustedes obviamente no puedan tomar cualquier cosa que aprendan. Ustedes van a tener que focalizar su esfuerzo en que lo que hagan dentro de este mercado vaya de la mano con su realidad como inversionistas. ¿Ya? No va a ser lo mismo este curso para alguien que tiene todo el día para operar y que quiere ser un profesional y a lo mejor tiene capital como para poder dedicarse a esto, me refiero de manera full time, a una persona que trabaja, que maneja excedentes y que quiere comenzar a invertirlos para tal vez obtener una tasa mayor a la rentabilidad que ofrecen los instrumentos libres de riesgo. Van a ser 2 perfiles totalmente distintos, va a ser tiempo distinto para ambos, van a ser escenarios completamente distintos. ¿Ya? Así que analizar su realidad va a ser clave. Y yo diría que en esta sección, en la sección de análisis su realidad, los factores claves son tiempo disponible, ¿ok? Otro factor clave es capital de riesgo. Y finalmente, apetito al riesgo. O sea, ¿cuánto tiempo y en qué horario voy a poder estar frente al mercado? ¿Cuánto capital de riesgo dispongo? Y ¿cuál es el riesgo que deseo asumir? Obviamente, si llegaron a este punto es porque todos tienen algún capital de riesgo, porque todos tienen algún tiempo en el cual pueden dedicarse a esto y porque todos quieren arriesgarse. Ahora, el apetito al riesgo, lo que les está preguntando realmente es en qué escala te quieres arriesgar. El capital de riesgo es cuánto capital de riesgo tienes y el tiempo es cuánto tiempo tienes y en qué horario. ¿Ok? Clave. Ahora, paso previo número 2. En esta sección, de lo que vamos a hablar es de el instrumento elegido. Inmediatamente les voy a comentar a qué me refiero con eso, ¿ya? Pero es muy, muy importante, ¿ya? El paso del instrumento elegido tiene que ver con la decisión que ustedes van a tomar con respecto a en qué instrumentos van a invertir, ¿ya? Tienen definido el tiempo, tienen definido el capital de riesgo y tienen definido el apetito al riesgo. Por ejemplo, si alguien me dice, yo tengo tiempo a las 6 de la tarde de Nueva York, tengo capital de riesgo
de, por ejemplo, $5.000 y tengo un apetito al riesgo alto y quiero operar cuando haya muchísima volatilidad. Entonces, ese escenario va a ser distinto para alguien que a lo mejor dice, tengo disponible entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana de Nueva York, tengo un capital de riesgo de $10.000 y deseo asumir un riesgo bajo. Eso va a ser completamente distinto y va a incidir también en el instrumento elegido. No va a ser lo mismo operar el oro, el Nikkei, el euro dólar, el Hang Seng o la libra yen. ¿Ya? Van a haber distintos matices que van a distinguir a cada trader. Y es por eso que es tan difícil generalizar. O sea, lo típico es que cuando uno habla con un analista, uno le pregunta, ok, ¿qué recomiendas tú? Y en mi caso casi siempre doy vuelta a la pregunta y le digo, ¿qué es lo que quieres tú y qué es lo que puedes hacer con lo que tienes disponible, con tus recursos disponibles? Y en esta sección ustedes van a tener que preguntarse lo mismo que en el paso previo 1, tener ojalá todo respondido. E inmediatamente luego de eso, decir, ok, voy a elegir un instrumento. ¿Ya? Y si no quieren elegir uno, yo diría que 3 como máximo para empezar. ¿Ya? En este caso, ustedes van a tratar de decir, ok, yo tengo estos recursos, tengo este capital de riesgo, tengo este apetito al riesgo, tengo este tiempo, y ahora voy a elegir un instrumento que calce con esas características, porque no pueden operar obviamente instrumentos que a lo mejor van a estar cerrados dentro del mercado, no todos permanecen abiertos todo el día, la mayoría sí, pero algunos no. Y la segunda pregunta que se van a tener que hacer es si los entienden, ¿ya? Eso va a ser lo más importante, entender en qué estoy invirtiendo. Si hay alguien, por ejemplo, que reside en Chile y no tiene experiencia en el mercado, muy probablemente, y digo muy probablemente porque tal vez hayan algunas excepciones, pero muy probablemente esa persona se va a sentir mucho más cómoda invirtiendo en el cobre que invirtiendo en el Nikkei. El Nikkei es un índice accionario asiático que no es complejo de entender cuando uno lo llega a conocer un poco más, pero que definitivamente está mucho más lejos que la realidad de una persona que reside en Chile y que opera en el cobre, siendo Chile uno de los más grandes exportadores de cobre en el mundo. Todos los días hay noticias del cobre, todos sabemos cuáles son los precios en torno a los cuales se mueve el cobre y todos tenemos cierta identidad con el cobre, ¿ya? Entonces, en ese caso, quizás la elección del cobre sea mucho más sana que la elección del Nikkei, siempre y cuando tengan los recursos, tengan el tiempo y tengan el apetito al riesgo para operar cobre. Pero es un paso básico pero tremendamente importante. Y ahora recién viene el paso 1 para definir la estrategia. Ya no son pasos previos. Ahora sí nos vamos de lleno con la estrategia, conocemos nuestra realidad, sabemos dónde vamos a invertir y lo que voy a hacer ahora es definir la tendencia de ese instrumento que yo elegí. Ustedes van a decir cómo elegir la tendencia, o sea, ¿por qué partimos por ahí? Porque es el paso más importante. Recuerden siempre que el principio básico de cualquier estrategia de inversión es operar a favor de la tendencia del mercado. Si operan en contra de la tendencia no van a estar rompiendo ninguna ley ni les va a pasar nada, pero definitivamente van a estar asumiendo un riesgo mucho mayor que quienes operan a favor de la tendencia. Así que ahí hay un punto, ahí hay un punto a favor de lo que les estoy comentando. ¿Ya? Definir la tendencia. Hay muchas herramientas para poder definir la tendencia dentro del mercado. En particular les sugiero las siguientes. Les sugiero la media móvil simple, ya aquí las voy a ir incorporando. Observen, número de periodos 200, la media móvil simple de 200 periodos, ahí ustedes la pueden personalizar, yo casi siempre la pongo con rojo. Y ahí está. ¿Ok? La media móvil simple de 200 periodos, en combinación con otras dos medias móviles, que son la media móvil de 100, y finalmente la media móvil de 50 periodos. ¿Ok?
En base a estos tres indicadores, ustedes van a poder definir la tendencia del mercado, donde el más importante va a ser la media móvil de 200 periodos. Me voy a alejar un poco de las letras y vamos a meternos de lleno en el precio para poder explicarles cuál es la interpretación que se le puede dar a este indicador. ¿Ya? En este caso, estamos justo en un momento muy difícil porque nos estamos cruzando justo con todas las medias móviles, se está intentando definir su tendencia el euro-dólar, y eso obviamente complica un poco las cosas. Pero si miramos hacia atrás, ustedes se van a dar cuenta de que las tendencias son mucho más fáciles de definir de lo que uno cree y habitualmente se muestran así. ¿Ya? Donde cuando el precio cotiza por debajo de la línea roja, o sea, por debajo de la media móvil de 200 periodos, y a su vez cotiza bajo la verde y bajo la línea naranja, que son la media móvil de 100 y la de 50, estamos en una tendencia bajista. ¿Ya? Por otro lado, la línea verde y la línea naranja son medias móviles más rápidas, o sea, se mueven más rápido que la media móvil de 200 periodos y tienden a ayudarnos a saber cuándo hay un giro en las tendencias o cuándo aumentan las probabilidades de que haya un giro en la tendencia. Por ejemplo, acá arriba, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cruce de la media móvil de 100 y la de 50 diciendo hay un aumento de probabilidades de que esto se vaya para abajo y efectivamente hay un cambio brusco en la tendencia del instrumento financiero que queda en evidencia en base, obviamente, a los movimientos del precio. Entonces, esta puede ser una buena forma de aproximar la tendencia en el mercado. En este momento estamos justo frente a un periodo de cambio de sesgo, está un poco indefinido, pero creo que hay altas probabilidades de que siga teniendo una tendencia alcista, porque sigue operando por sobre la media móvil de 200 periodos y por sobre las otras dos medias móviles. Además hay un cruce de la media móvil naranja con la verde, de la media móvil de 50 con la de 200, que indican que hay altas probabilidades de que comience a subir. Entonces, por ahora, yo definiría esta tendencia como una tendencia que quizás no es tan fuerte, es una tendencia que se podría estar recién iniciando, pero que siendo riguroso es una tendencia alcista. ¿Bien? Entonces, ese vendría siendo el primer paso. El paso número 1 es definir la tendencia del mercado para siempre operar a favor de la tendencia. El paso número 2 es el paso de identificar niveles clave. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. El identificar niveles clave a ustedes les va a permitir decir, ok, tengo una tendencia alcista, pero no puedo estar comprando todo el tiempo. ¿Cierto? No puedo estar comprando. Tiene que haber algún filtro que me diga, este es un buen punto para comprar, este es un buen punto para salirme, este es un buen punto para volver a entrar, este es un buen punto para volver a salir. Hay que poner un marco a los movimientos del precio. ¿Ok? Por ende, la definición de niveles clave es muy importante. Hay varios indicadores técnicos que nos pueden ayudar a eso y hay uno que es bastante rápido, que es el indicador pivot. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, y aquí voy a bajar a un gráfico un poco más pequeño, si ustedes se dan cuenta aparece una serie de niveles de soporte y resistencia. Todas son líneas horizontales que nos ayudan a darnos cuenta de cuáles son los niveles de soporte, cuáles son los niveles de resistencia. Ya aquí por si acaso estoy cambiando las medias móviles a gráficos diarios para que no se confundan ahí con los precios. ¿Ok? Y aquí aparecen una serie de niveles, donde sabiendo que la tendencia es alcista, tenemos toda esta serie de niveles clave que nos pueden ayudar a definir cuáles son los puntos importantes. Ahora, como ustedes están recién empezando, la gente que recién inicia tiende a tener una confusión que es muy, muy, muy grave. ¿Ok? ¿Cuál es esa confusión grave? La confusión grave es que piensan que los niveles de soporte y resistencia son puntos exactos en los cuales el precio va a rebotar. Recuerden que esto solo los está orientando. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar otros instrumentos financieros o, mejor dicho, otros indicadores para de ese modo definir algunos puntos que sean interesantes para ustedes. ¿Ya?
Por lo tanto, aquí, por ejemplo, también podría utilizar algunos patrones de velas, ¿ya? Fíjense aquí, por ejemplo, hay techos que coinciden. Aquí, por ejemplo, hay algunos pisos también que coinciden. ¿Ok? Y esto se puede utilizar para poder definir mejor niveles de soporte y resistencia. En base a esto, tenemos ya identificados los niveles clave y tenemos ya identificada la tendencia. Fíjense que aún ni siquiera hemos hablado sobre cómo operar. ¿Ya? No se apuren. Recuerden que esto es, hasta este punto, preparativo. Es un preparativo para comenzar a operar. Créanme, cuando tengan la estrategia hecha, va a ser muy fácil ponerla en marcha. Ahora, el paso 3 es definir zonas de entrada y salida. O sea, zonas de entrada y salida. Eso también es muy importante. Ahora tenemos la tendencia y en segundo lugar tenemos también los niveles clave. Ahora la pregunta es cómo yo uso esos niveles clave para poder operar dentro del mercado. ¿Ya? Esos niveles clave van a servirles para poder operar a favor de la tendencia del mercado. ¿Ok? Ustedes van a poder, por ejemplo, volver ese gráfico de una hora que yo les mostraba hace un rato y decir, ok, yo creo que solo me voy a dedicar a comprar. Por lo tanto, aquí, donde está lleno de niveles de soporte, obviamente podría interesarme comprar y acá, en torno a esta resistencia que está acá, me podría interesar salir. O sea, voy a intentar buscar oportunidades de compra en torno a esta zona de soporte que está acá y voy a intentar salir aquí al otro extremo, donde están las resistencias, o sea, donde aumentan las probabilidades de que el precio rebote hacia abajo. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí estaríamos esperando un avance de cerca de 37 pips aproximadamente, lo cual es tremendamente interesante. Y en segundo lugar, también hay que identificar zonas de salida perdiendo. O sea, ¿qué pasa si este análisis está mal? ¿Cómo yo me protejo? ¿Cómo protejo mi capital? En este caso, lo mejor sería identificar un punto en el cual yo me voy a escapar, me voy a salir del mercado perdiendo para evitar que pierda más dinero. Y en este caso ustedes podrían decir, ok, y aquí me salgo perdiendo. Fíjense que la pérdida proyectada en este caso es de cerca de unos 17, 18 pips, mientras la ganancia proyectada es de cerca de 36 pips. Hay una relación entre el riesgo y la recompensa de 1 a 2, lo cual es lo que la mayoría busca. Y aquí ustedes identifican las zonas. ¿Ya? Ahora, antes de hacer la compra, porque ustedes dicen, oye, espera un poco, aquí estamos justo en un punto clave. O sea, tú estás diciendo que aquí habría que ingresar en base a esta estrategia que es muy básica, y donde estamos justo ahí, podríamos comprar ahora, sí, pero a esto le falta el último componente que tiene que ver con la gestión de riesgo. ¿Ok? Ese es el último paso, el último de los 4 pasos. ¿Ok? Entonces, paso 4. 4 pasos. Disculpen, paso 4. Gestión de riesgo. Eso quiere decir cuánto voy a buscar ganar y cuánto estoy dispuesto a arriesgar para ganar eso. Eso es gestión de riesgo. ¿Ok? Entonces, volvamos nuevamente al gráfico de una hora y veamos lo siguiente. Habíamos dicho, ¿cuánto riesgo vamos a asumir con este trade? Aproximadamente unos 19 pips, pongámosle, 19 pips. Y vamos a buscar una ganancia de aproximadamente 34 pips, casi 1 es a 2. Aquí puede haber una política que ustedes creen y que diga yo voy a operar en oportunidades que sean con una relación de riesgo y recompensa de 1 es a 2, no menos que eso. Aquí, por ejemplo, para que sea una relación de 1 a 2 perfecta tendría que ser 38 el objetivo o 17 el riesgo. En este caso no es perfecto, por ende eso podría impulsarlos a descartar esta operación. ¿Ok? O a lo mejor a buscarlo un poco más abajo. Pero por otro lado, supongamos que ustedes flexibilizan un poco eso, es solo una suposición, si ustedes quieren hacer algo más férreo, háganlo. De hecho, les sugiero que mientras más estrictos sean, mejor aún. En este caso, ya, en este caso,
ustedes van a asumir un riesgo de 19 pips y de 34 pips de ganancia como ventaja. Pero eso no les sirve para nada. ¿Por qué no les sirve para nada? Porque no saben cuántos dólares hay involucrados. Y eso va a depender del volumen. Supongamos que yo estoy dispuesto a arriesgar como máximo unos 20 dólares. Eso quiere decir que voy a tener que hacer que cada pip valga aproximadamente $1. En el caso del euro dólar, un monto de un mini lote, o sea, de 10.000, hace que cada pip valga $1. Por lo tanto, ese es el monto que yo quiero operar. Así que voy a poner comprar, voy a poner mi stop loss y mi límite en pips. El stop loss va a quedar a 19 pips y mi límite va a quedar a 34 pips. Y de ese modo voy a operar. Entonces pongo compra, ahí está, ingresa al mercado y ahí están. Punto de invalidación, nivel de toma de utilidades, aplicando mis propias políticas de gestión de riesgo. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hacen los traders cuando operan dentro de este mercado. ¿Ok? Esta es una estrategia básica. Es una estrategia muy simple y es una estrategia que habitualmente utilizan los operadores. ¿Ya? Ahora, la pregunta 3 de los temas que tenía preparados para el día de hoy era ¿qué tanto dista esto de lo que hace un profesional? Y si le soy franco, no dista mucho. ¿Ya? Si soy franco, no dista demasiado de lo que hace un profesional. Normalmente el éxito dentro de este mercado radica mucho más en las políticas de gestión de riesgo y en ser una persona que ejerce mucho control sobre sus acciones que en hacer cosas muy complejas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que pudo haber servido mucho? Haber visto un calendario económico. Por ejemplo, aquí en esta estrategia alguien pudo haber dicho, oye, pero este patrón de rangos bien tranquilo se puede mantener durante algunos momentos. A lo mejor viene una noticia un poco más tarde que pueda sacarnos de este rango y quizás debimos haber visto un calendario económico y la respuesta es sí. De hecho, les sugiero que vean calendarios económicos continuamente para saber qué tan rápido podría moverse el mercado. Ya, a mayor volatilidad, menos funcionan este tipo de estrategias que se basan mucho en patrones técnicos. Ya, por ende, para un trader sería muy conveniente ejecutar una estrategia como esta en un mercado que se mueva muy poco y que no tenga muchos fundamentales. En segundo lugar, ¿qué tipo de cosas podrían incorporar esto ustedes con el tiempo? No se presionen todavía, con el tiempo pueden incorporar esto. Las estrategias más avanzadas habitualmente también consideran indicadores de oferta y demanda. Nosotros tenemos indicadores de oferta y demanda que los van a poder ayudar a saber cuánta gente está comprando en cada par y cuánta gente está vendida en cada par para de ese modo saber cómo se balancean en el mercado. Y eso también es súper importante. Y por otro lado también, algo que diferencia a un estratega profesional o alguien que lleva más tiempo, es que punto 1, muy probablemente diversifique, o sea, no opere en un solo instrumento financiero, sino que tenga un portafolio. Y por otro lado, lo más probable es que tenga políticas de gestión de riesgo un poco más complejas, pero que no disten mucho de esto. De hecho, esto que acabamos de hacer es el origen de cualquier política de gestión de riesgo. Y por lo tanto, siento que con esta estrategia como base, ustedes pueden comenzar a trabajar para intentar crear algo mejor. Pero no va a ser muy distinto a esto, créanme, va a ser algo muy similar, es una tremenda base para poder trabajar. Y fíjense que vamos ganando un poco, aquí ustedes pueden hacer clic, por ejemplo, en la flecha y luego hacer clic en aceptar, para poder salir generando esta pequeña ganancia que estamos generando en este momento. El mercado es lo suficiente líquido como para poder darle la posibilidad de cerrar la posición en cuanto ustedes la deseen cerrar. Hay momentos particulares en los cuales la liquidez baja un poco. Y listo, ahí está. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar información de operaciones, voy a mostrar la historia de operaciones y fíjense que aquí tuvimos una operación exitosa, aquí también tuvimos una pequeña operación exitosa y esto es lo que básicamente les quería comentar el día de hoy. Espero haya sido una buena sesión para todos ustedes. Creo que fue una jornada excelente para poder evaluar esto junto a personas que se están recién metiendo en el mercado y espero cuenten con mi apoyo en caso de que tengan alguna duda. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias por haber visto el curso. Hasta luego.